Hola, soy Fran Valverde y este audio es para explicaros que esta es la versión en YouTube de nuestro programa Aprender en Fotografía, el podcast. Tened en cuenta que solo es audio, todos estos capítulos que subimos son en audio, son la transcripción de los programas que vamos colgando cada miércoles y cada viernes, tanto en iVoox como en iTunes. Si lo que quieres es aprender fotografía, tenemos varios cursos con lecciones de fotografía en vídeo donde aprenderás a utilizar tu cámara profesional mediante tutoriales de fotografía. Podéis suscribiros a nuestros cursos en nuestra web estudiolightroom.es/cursos. Si no tenéis claro si suscribiros o no, pues seguidnos en iVoox, en iTunes, buscando el programa Aprender Fotografía y aquí, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y hasta el siguiente programa. Hola y bienvenidos al programa número 49 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre nos acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Pues nada, como siempre recordaros que Estudio Lightroom es un estudio con espacio y servicios de alquiler para el fotógrafo profesional y aficionado y que Pera la Regular es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres y más de 1.500 alumnos. Entonces, bueno, hoy seguimos con nuestro curso de iluminación para fotografía y bueno, es el número 6, es por numerarlo de alguna manera, ¿no? Porque al final son monobloques, digamos. Sí, bueno, más que nada por luego el que quiera que lo siga en ese orden, porque hay cosas que explico primero y luego obvio. Claro. Y entonces... Nada, que sepáis eso, que es el siguiente artículo, pues el 6, y que hoy vamos a hablar sobre luz fotográfica. Vale, o sea que nada, cuando quieras, espera. Nada, bueno, la luz fotográfica, estuvimos hablando de lo que era la luz diurna o la luz día, que no es lo mismo, porque ya hablamos que dependiendo de las horas y tal, pues se entiende, y dependiendo de la situación atmosférica cambia. Cuando hablamos de luz fotográfica, hablamos de la luz que podemos controlar absolutamente, y esa es artificial siempre. Claro. Entonces, el reino de la luz fotográfica es el estudio, porque ahí es donde tengo el control absoluto. No tengo una luz día que me afecte y que me haga trabajar de una forma concreta porque me entra luz por una ventana. Vale, o sea, lo hemos comentado antes, pero entonces la luz natural no es luz fotográfica. No se considera luz fotográfica. ¿No? Vale, se considera todo lo que es luz para hacer fotos, ¿vale? Todas nos sirven para hacer fotos, pero no es la que yo controlo al 100%. Así como con la cámara yo tengo que controlarlo todo, pues con la luz también, ¿no? Por eso se le llama luz fotográfica. No es que sea ni mejor ni peor, es simplemente la que puedo controlar. Por eso se llama luz fotográfica. En estudio tenemos dos tipos de luz fotográfica fundamentalmente, que es la luz continua y el flash. La diferencia entre una y otra es sencilla. El flash es un destello, es una lámpara que lo que hace es explotar, o sea, y entonces ilumina de golpe en una fracción muy pequeña de tiempo. Y la luz continua es pues como la que tenemos en casa, las bombillas, los fluorescentes, pero en el caso de estudio son focos de tungsteno o fuentes LED que se utilizan. Que últimamente la fuente LED está ganando terreno. Está ganando terreno para bodegón, por ejemplo. Sí, porque no desprende calor, sobre por todo. Por consumo y por calor. Por las dos cosas. Claro, imaginaros que queréis hacer un bodegón de gastronomía y son unos helados. Pues como pongáis ahí unas lámparas de tungsteno, pues va a durar el helado nada. O sea, antes de que hayáis puesto la luz ya se ha hecho. Sí, tengo entendido. Por lo que yo sé, no se utilizaba el LED hasta ahora porque la potencia no llegaba, pero ahora ya empieza a haber lámparas de LED con una potencia. Sí, de hecho, el otro día estuve en una empresa de Barcelona que hace investigación en el tema de LED, que además, bueno, han ganado varios premios y tal, que es de unos amigos. Sí. Y la verdad es que me quedé muy impresionado con la potencia LED que se consigue hoy en día. Muy, muy impresionado. Bueno. Y bueno, estamos ahí también mirando unas cosas para ver qué se puede hacer con esta luz. ¿Cuál es la ventaja de la luz continua? Es que lo que yo veo es lo que hay. O sea, yo veo lo que hay. El problema, ¿y cuál es la desventaja de la luz continua? La potencia. Con un foco de tungsteno, aunque sea de 1500 vatios, voy a poder iluminar a una distancia muy corta. ¿Vale? Y con mucho calor y un consumo elevadísimo. Pensar que a la que pongáis 2 lámparas de tungsteno estáis gastando más que 3 radiadores eléctricos en casa a plena potencia. O sea, es una barbaridad. Es como poner el horno, la cocina a tope
y el aire acondicionado. Entonces, se entiende mejor. Sí, lo vais a entender rápido ¿no? si lo comparáis con vatios, porque pues, un aire acondicionado pues igual gasta 1500 o 2000 vatios a pleno rendimiento, y un horno puede estar gastando pues esto 1000 vatios más. O sea, que imaginaros. Es un consumo que, como lo tengáis muchas horas, se nota, y se nota de forma muy significativa. La ventaja es eso, veo la luz que hay, la veo, es la que veo. Entonces, incluso puedo exponer directamente con la cámara, no necesitaría un fotómetro ni siquiera, porque ya puedo medir en un sitio concreto por luz reflejada y podría hacer la foto, y dónde están las sombras, dónde están las zonas más oscuras, lo veo muy claro. Y el inconveniente es eso, un consumo altísimo y una potencia limitada, que sobre todo suele ser la potencia que yo tengo contratada. O sea, llega un momento que no puedo poner más. Por el contrario, el flash nos permite, a un menor consumo en cuanto a vatios, ofrecer más cantidad de luz, y una luz mucho más estable. Pensar que una luz de tungsteno suele fliquear, suele tener subidas y bajadas de temperatura de color. Claro, pero imagino que no se ve a simple vista. Bueno, El ojo humano no lo ve, ese parpadeo. Lo vemos, por ejemplo, en los fluorescentes, porque cuando solo hay uno montado es fácil que se vea un cierto parpadeo, sobre todo cuando empiezan a fallar. Pero la diferencia es que eso, la luz continua, suele tener este fliqueo, esta subida y bajada, tanto de potencia como de temperatura. Me haces el símbolo, claro, la luz al final es una onda. Y es una onda. Va subiendo y bajando de intensidad. Por eso se suelen montar unidades con 3 lámparas a la vez. Vale. Y cada una pues tiene pues eso, 300 vatios, 500 vatios, bueno, dependiendo, ¿no? Entonces, cuando sube una, la otra baja, se igualan y no vemos las diferencias de una forma muy evidente. Vale. Las vemos cuando hacemos una serie de fotos. Cuando hacéis una serie de fotos veréis que cuando las tenéis todas una al lado de la otra no tienen todas exactamente la misma cantidad de luz. Es por eso, no es por otra cosa. No, vuestra cámara no va mal ni nada, es la luz, fluctúa. Con el flash eso no pasa. Como es un destello muy rápido, mi obturación es más larga que lo que dura el destello. Entonces, bueno, es capaz incluso de congelar un movimiento. Con luz natural es muy difícil, por no decir imposible, congelar un movimiento rápido, porque la cantidad de luz necesaria sería brutal. La luz del sol, que así es como... No, y con la luz del sol tampoco puedes, porque no puedes congelar... Fórmula 1 o alguien corriendo, como corra mucho y pase de una obturación, tampoco se puede. Tampoco podrás, o sea, tendrás que subir mucho la obturación, ¿vale? La desventaja del flash es que yo no veo cómo quedará la escena en la foto. Lo que más se aproxima es la luz de modelado. La luz de modelado es una bombilla que llevan todas las unidades de flash, menos los flashes de estudio, los flashes de Zapata. No la tienen, pero se puede simular con destellos dándole al botón de profundidad de campo, lanzará una luz que parece continua aunque no lo sea, que lo que me muestra es dónde están las sombras. Pero más allá de ahí cuesta mucho más, a nivel de práctica y experiencia, saber exactamente cómo quedará la foto al final. O sea, es un tema de medición. Otro de las cosas que hay que tener en cuenta es que el flash no lo puede medir mi cámara. Para hacerlo bien necesito un fotómetro, lo que se suele llamar un flashímetro. Es medir qué apertura me está dando esa luz de flash a una distancia concreta, ¿vale? Esa es la diferencia fundamental entre estas dos fuentes de luz. Aunque salga un poquito del tema, pero entonces se utiliza luz continua en cine, efectivamente por esto, porque los flashes somos incapaces de verlo, no puedes por la velocidad. Claro, en cine es diferente, porque en cine normalmente lo que se usan son cañones de alta presión. Que eso sí que tiene potencia. Que tiene una potencia descomunal, porque hay un Fresnel, hay un Fresnel delante, entonces se concentra mucho más la luz. Pero el inconveniente que tiene es que, bueno, van detrás con los grupos electrógenos, o sea, aquello es tira chicha. En cine no tiene más remedio, no les queda más remedio. Cada vez se utiliza más el LED, sobre todo en iluminación de interiores, en cine, porque claro, un panel LED de 2 metros por 1 metro se puede hacer, y se puede hacer y engancharlo a una pared y es como un cuadro, o sea, y ahí estoy simulando una ventana enorme o la puerta de una casa. Y cada vez se utiliza más el LED en cine. Seguro que es el futuro. Y al final supongo que se utilizará mucho. Pero, por ejemplo, cuando hay que iluminar espacios muy abiertos, se utilizan cañones. Seguro que habéis visto en alguna de las películas antiguas, porque ahora son más pequeños,
el típico camión que lleva un foco enorme, redondo, que es tan grande como el operador que hay detrás de luz. Sí. Y que parece pues un foco antiaéreo. O sea, sí, eso es, de hecho se usaban ese tipo de luces, ¿no? Vale, pues eso, aunque pasemos un poquito del tema, pero a mí me interesaba que, claro, el cine no tiene nada que ver, fotografía en movimiento. Es diferente. Además, pensar que en cine, cuando estamos trabajando a un número de frames por segundo, de fotogramas por segundo, la sensación de que algo está movido es casi imposible verlo. Pensar que cuando cogéis vuestra cámara y la ponéis en modo vídeo a 50 frames por segundo, a 50, obturación 50, pero que estáis grabando a 30 frames por segundo, la obturación es muy baja, pero yo no, el movimiento lo veo porque existe ahí, o sea, pero no soy consciente de que un fotograma en concreto está movido, porque no lo veo, mi ojo no es capaz de verlo, pasan tan rápido que no lo veo, ¿no? Estaría movido, evidentemente. Por eso es muy difícil en cine y en vídeo obtener fotogramas. Un fotograma estático salen movidos. Entonces un fotograma estático es muy difícil, por eso en cine suele haber lo que se llama fotografía fija, que es la persona que está haciendo fotos mientras está grabando o mientras está hace fotos que luego se utilizan para la publicidad o para lo que sea. Perdonad si he salido del tema, pero es que son dudas que he tenido yo siempre y eso, y dices, ostras, no acabo de ver. Los rodajes siempre hay alguien de foto fija, siempre. Siempre. Además es fundamental porque al director de fotografía le va genial tener esa presencia ahí. Tiene una referencia después para el retoque también y todo esto. Porque tiene una referencia de escena, con un rango dinámico mayor que el que se usa en cine, entonces puede jugar mucho con la luz y le puede ayudar. De hecho, son personas que están a cargo de... Pues nada, disculpad por el off-topic, pero... es un off-topic, pero es interesante. Ha quedado bien el off-topic. Sí. Venga, sí. Bueno, ya sabemos esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suele utilizar más hoy en día? Se utiliza el flash en el 80% o 90% de las situaciones, precisamente por eso, por la versatilidad que me ofrece y la cantidad de adaptadores que tienen las unidades de flash. Tienen muchos adaptadores de luz, muchos lo que se llaman modificadores de luz, cosa que aunque son más antiguos y se usaban inicialmente los focos de tungsteno, el número de modificadores es menor porque poner una ventana en un tungsteno tiene que ser una ventana especial porque si no se quema. No se quema, sí. Entonces, son más caros, se hicieron menos, entonces, bueno, al final se ha ido dejando en desuso cada vez más todo lo que son fuentes de tungsteno de mucho calor. Los LEDs que están apareciendo ahora tienen como ventaja, pues eso, que han bajado mucho de precio y tal, aunque son unidades medias en cuanto a precio, pero con muy poca potencia. Tienen poca potencia y el problema que tienen los LEDs es que no van montados en unidades similares a los flash, por lo tanto los modificadores de flash no los podemos usar. Sí, que creo que porque suelen ser parrillas, claro. Y eso va muy bien en vídeo, pero va muy mal en fotografía. Entonces, claro, en vez de tener 5 modificadores y una lámpara, me tengo que comprar 5 lámparas diferentes, porque cada lámpara tiene un tamaño en LED, con un número de bombillas concreta y una potencia concreta. Entonces, ese es el problema. El problema es que no estamos viendo en el mercado modificadores reales para LED y por lo tanto no está llegando tanto al estudio como mucha gente cree. Se utilizan de forma genérica en estudio pues para hacer videoclips, cosas así que necesitan una potencia estable durante un rato y ya está. O en flexos con unidades LED pequeñas para hacer bodegón. Pero se hacen en bodegón simple, en bodegón muy sencillo, gente que tiene menos recursos, que lo hace pues para hacerse un pequeño catálogo de sus propios productos en web, porque la fotografía de productos se sigue haciendo con flash, o sea, eso es así, ¿no? Sí. Por la versatilidad, ¿eh? Entonces, una vez ya sabemos que el flash es como un poco la madre del cordero, vamos a explicar un par de cosas que son importantes tener en cuenta con el tema del flash. Y una es, ¿qué es esto del número guía? ¿Vale? Que hay mucha confusión al respecto. ¿Un número de guía más alto es mejor? Bueno, es mejor dependiendo de dónde midas el número guía. Pero ya de entrada vamos a decir qué es el número de guía. Por ejemplo, os compráis un flash que os dicen un número guía 56. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pongo el flash a plena potencia, o sea, en manual lo pongo a 1:1 y mido a 1 metro con la focal más cerrada, que suele ser 105 milímetros, ¿vale? A 1 metro debería darme f56. Me debería dar una apertura f56. No F2.6, no F2 5.6. No, 56.
Ese es el número guía. ¿Vale? O lo que es lo mismo. Es potencia por distancia, entonces. Sí, o lo que es lo mismo. Si yo tuviese un objetivo F1, esa luz llegaría a 56 metros. ¿Vale? A 56 metros me daría F1. ¿Sí? Son las dos formas de mirar el número guía, para que se vaya entendiendo. ¿Eso es una realidad en los flashes de Zapata? No. Cualquiera que tengáis un flash de Zapata en casa, podéis hacer la prueba. Claro, 56 metros. Ponéis un flashímetro, un fotómetro. No, es igual, solo midiendo 1 metro. Sí. Ponéis el flashímetro a 1 metro medido con regla, o sea, aquello de exacto. Bien, perfecto. Lo ancláis en algún sitio, tanto el flashímetro como el flash, para que el metro sea perfecto. Vale, pensar que la distancia en un flash de Zapata se mide desde donde está el sensor. O sea, hay una trampa. La trampa es que la cabeza del flash de Zapata está adelantada, ¿vale? No hay que medir desde la salida, hay que medir desde la línea del sensor. En el caso serían 10 centímetros. Sí, 90 depende. centímetros. Sí. Entonces, vale, medís a 1 metro y veréis que no os da ningún flash de Zapata, os da el 56, aunque te lo vendan como 56, ¿vale? Así sabréis exactamente cuál es vuestro número guía poniendo el flash en manual 1.1 y la opción zoom del flash en 105. Muchos flashes engañan con eso. Hay flashes que tienen la focal mayor a 135 milímetros y ahí te dan el 56. ¿Vale? Eso es una trampa. El que haga esto es para quejarse, porque estamos engañando mucho. ¿Hablamos de ISO 100 o de la ISO 100. O sea, hay que medirlo en ISO 100. ¿Vale? Entonces, hasta ahí lo tenemos claro. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un flash, sea el número guía, y no sé qué poner en la cámara? Bueno, pues para eso hay una fórmula muy sencilla. Yo sé el número guía de mi flash con la focal de 105 milímetros, ¿vale? O sea, puesto el zoom a 105, y necesito ver qué apertura tengo que poner cuando la gente está a n metros, a plena potencia, ¿eh? Esto siempre se hace a plena potencia como ejercicio, porque luego es ley inversa del cuadrado, ¿eh? Es 2 pasos menos por cada reducción de la mitad. Pues, bueno, si el número guía es 56 y tengo las personas a 8 metros, pues pongo 56, lo divido por 8 y me dice, tienes que poner 7,1. Es una división, es muy fácil. O sea, yo sé a qué distancia está el motivo, sé cuánto es mi número guía y me falta saber cuál es la apertura que tengo que poner a plena potencia. O sea, que es número guía partido por la distancia en metros. Número guía partido por la distancia. Otra cosa que puedo necesitar es, a ver, yo sé cuál es el número guía y sé que quiero poner un F concreto. Yo quiero disparar por profundidad de campo a F8. Bueno, pues es el mismo proceso. Número guía dividido por el F nos va a dar a qué distancia tengo que poner el motivo. Por ejemplo, un número guía 56 lo divido por 8, que es el F que quiero poner, y me dirá que tengo que poner la gente a 7 metros. O ponerme yo si soy paparazzi y moverme en consecuencia. O mover a la persona o ponerme yo a esa distancia, ¿vale? Vale. Claro, si comprendes bien esta... Eso es a potencia 1,1, ¿vale? Si sabemos que cada fracción se divide por la mitad, o sea, a 1,2 es la mitad de potencia. ¿Vale? Bueno, pues así podemos hacernos una tabla nosotros de cuánto. Pero esto, ya te digo, todo esto es teniendo en cuenta de que el Fresnel de mi flash de Zapata está a 105 milímetros. Si varío el ángulo, el número guía cae. O sea, un número guía, un flash de 56 guía, que da 105 milímetros, 56 guía, a una apertura de 24 milímetros, a un ángulo de 24 milímetros, no una apertura, me puede estar dando un número guía 12 o 10. Pero digamos que el flash entonces no te ilumina igual con un objetivo de 24 milímetros. Claro, la luz se expande y se pierde. Tienes que dejar que la luz se abra más y entonces cae más rápido, claro, ¿vale? Porque no tiene mucha potencia un flash. Hay un Fresnel, hay una Pero lente. Cuando hablas del Fresnel, ¿eso es equivalente al objetivo de la cámara? No, tú le puedes decir No, Fresnel. tú puedes decir que ilumine a un ángulo y tú trabajes a otro, pero no suele ser normal. El zoom tiene 2 posiciones fundamentales. Una es manual, que yo digo qué posición de zoom pongo en mi flash, y la otra es automático, es dependiendo de la focal que yo escoja, la focal de la cámara. Él abre o cierra. Pero claro, si lo pongo en automático y utilizo el flash en manual, me va a ser muy difícil calcular la distancia.
que ese es el problema, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es, bueno, yo lo pongo a una focal más abierta, mi flash, más abierta de lo que yo trabajaré normalmente o el mínimo del que yo trabajaré, y a partir de ahí sé que yo solo juego con potencia o juego con esta división que os decía y no tengo por qué estar pensando tanto, ¿vale? Bueno, pues esto es bueno que en casa sepáis, pues hagáis la medición y pues a 1 metro me da pues tanto. F8, pues si a 1 metro me da F8, a 2 metros son 2 pasos menos. Me da F4 por ley inversa del cuadrado de la distancia. El que no le quede claro esto, que vaya al capítulo de ley inversa y le quedará clarísimo. ¿Vale? Esto en cuanto al número guía. Otra de las diferencias que hay es que, así como la luz continua no tengo que sincronizarla con la cámara, yo pongo la obturación que me da la gana, el flash no, el flash tiene lo que se llama velocidad de sincronización. ¿Y esto qué es? Esto es muy sencillo. Esto quiere decir que si trabajamos de entrada, antes de explicar lo exacto, os digo que para la sincronización hay 2 tipos. Dos tipos de obturador, en un caso, que nos van a afectar. Uno es el circular o central, que es el que usan las cámaras de gran formato o medio formato. ¿Que está en el objetivo? Está en el objetivo. Vale. Algunos lo tienen en el cuerpo, pero normalmente está en el objetivo. Esto es una serie de láminas que se abren de forma radial. Al abrirse de forma radial, pueden obtener velocidades de sincronización mayores que un 35 milímetros. Pero, como inconveniente, las de medio formato y gran formato no pueden obtener obturaciones muy altas. O sea, una cámara de medio formato que llegue a 8000, imposible. Imposible, sí. Y una cámara de 35 milímetros es su límite, 8000 de obturación. ¿Vale? Esa es la diferencia. La de 35 milímetros tiene lo que se llama de plano focal o cortinilla, porque están donde está la película o el sensor. Y es una serie de láminas muy finas que suben hacia arriba, o sea, se desplazan en un sentido concreto y siempre es de abajo arriba, ¿vale? Y esto sube la primera cortinilla y luego sube la segunda cortinilla. ¿Por qué se hace así? Bueno, esto nos permite tener como ventaja sincronizaciones muy altas, porque al final lo que hace es dejar pasar un haz de luz constante entre cortinillas a velocidades muy altas, aunque sea muy pequeñito. Pero tiene como inconveniente que me limita la sincronización del flash. ¿Y qué es esto de la sincronización del flash? El tiempo límite que tengo entre que se ha abierto por completo la primera cortinilla y no empieza a subir la segunda. O sea, que tenemos el fotograma libre, el tiempo que tenemos el fotograma, digamos, totalmente expuesto. Exacto. La velocidad más rápida en la que lo tenemos expuesto del todo. Sí, pues nada, sigue, pero avanza lo que es. Normalmente 200, está entre 60 sí, y 250. Depende, eso sí que depende de la cámara y el de la cámara. Las cámaras antiguas tenían una sincronización a 60 y las cámaras modernas tienen a 250 o a 320. Incluso hay alguna que llega a 400, ¿vale? Hostia, no la he visto. Sí, bueno, son obturadores muy rápidos. Normalmente las de deportes, las cámaras de deporte tienen obturaciones, tienen velocidad de sincronización más alta. Por ejemplo, la 1D Mark IV es 1.320 y la 1DS, que es una full frame y que es más grande también el sensor, tiene una de 250. Vale, no sé si es un error, pero cuando yo, por ejemplo, en Nikon, que me parece que aconsejan 1.200, siempre disparamos a 1.160. Bueno, eso es por otro tema. Eso es por otro tema. Vale. Tener que pensar que además los obturadores de plano focal, estos de cortinilla, se van volviendo laxos con el tiempo. Vale, o sea, ¿vale? Es que yo cuando no son exactos, me sale un poquito de la cortinilla. No son exactos. Vale. Eso por un lado. O sea, llega un momento que con mucho uso, el obturador es una pieza móvil que va a un altísimo rendimiento, se mueve muy rápido, y como se mueve muy rápido, se desgasta. Y al final esos muelles que lleva, porque es mecánico, empiezan a fallar. Cuando empiezan a fallar le decimos que empieza a estar laxo, empieza a no dar exactamente la obturación que marca, ¿no? ¿Dónde se nota? Pues se nota que en obturaciones largas, por ejemplo, ponemos muy rápidas, obturaciones 8000, obturaciones 4000, que debería ser la mitad de luz, resulta que no es la mitad, ¿vale? Mucha gente lo asocia a lo que se llama
Oh, ahora se me ha ido al cielo. Bueno, ya me saldrá. Sí. Bueno, el fallo de la ley de reciprocidad. El fallo de la ley de reciprocidad, ¿vale? Pero no es por eso, es porque se va volviendo laxo. Cuando tengáis una cámara que empieza a apareceros cortinilla en sin que disparéis con el flash, quiere decir que no va muy fino, ya está a punto de fallar. Yo ahora tengo mi cámara así, está a punto de fallar y, bueno, pero lleva más de 300.000 obturaciones, o sea... Sí, que tardan. O sea, las series profesionales son obturadores muy resistentes. Así que ese tiempo que os dice hasta 250, por ejemplo, que es el más habitual, 250 es lo más habitual, quiere decir que hasta esa obturación no veréis la segunda cortinilla entrar. Y que si la veis entrar es que la cámara empieza a tener un fallo, y no va a esa velocidad, como no es real, no es 200, sino que es un poco menos. Mala noticia. O bien que tenéis un problema con los disparadores del flash, que ese es otro problema. Hay un delay. Desde que yo le doy salta flash hasta que lo recibe, y es un delay que normalmente es porque los componentes son muy malos, porque realmente es una señal que va a la velocidad de la luz, o sea, no debería fallar. Pero suele haber delay. Eso pasa a veces con disparadores en general. Pues los disparadores buenos, los Pocket Wizard y los que tienen los propios fabricantes, no suele pasar, pero estos que son como muy baratos, pues no. Y pasa mucho, pues por ejemplo, con los disparadores de infrarrojos. Es lo que te iba a decir. Porque el disparador de infrarrojo lo que hace es provoca un destello para que salte el flash, pero del que lo provoca que salta, si lo que hace es rebotar en paredes, pues tardará un poco más. Tardará por rebotes. Volvemos a hablar de que es velocidad de la luz y todo lo demás, pero suele haber un delay, ¿vale? Suele fallar. Sobre todo si intentáis capturar movimientos rápidos, y hay más de un flash, veréis que no saltan exactamente igual, porque el primero ha saltado y el segundo salta porque ve saltar al primero. Él lo ve a la velocidad de la luz del salto, pero el circuito electrónico no va a esa velocidad, ¿vale? Entonces, ahí es donde os vais a encontrar bastantes diferencias. Luego, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es esto. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de cómo afectan los números guía. Una cámara compacta suele tener un número guía entre 6 y 10. O sea, esos flashes pequeñitos que llevan las compactas suele tener un número guía. Ya no hablo de móvil porque no se puede medir ya eso. Eso es el LED que llevan, no da nada, ¿vale? Una cámara reflex que lleve flash integrado suelen estar en números guías de 10 a 15. La mayoría son 12, pero claro, bueno, es muy poco. Es un flash pequeñito, pero mucho más eficaz que el de una compacta. Y un flash de zapata externo, pues suelen estar de 15 a 60, porque si veis ahora hay modelos que son ya 60 guía, hasta hace 4 días eran 55, luego salieron los 58, ahora ya estamos por los 60 y pico. Son unidades cada vez más potentes y que cada vez dan mucha más luz. El siguiente punto, y con esto acabamos a lo que es esto del flash y la luz fotográfica, sería ¿qué es esto de la sincronización a primera o a segunda cortinilla? Esto normalmente mucha gente no sabe bien ni que lo puede hacer de entrada, y para muchos es como, ostras, muy lioso. Tenéis que saber que es muy simple. Sabemos que nuestra sincronización es X, la que sea, pero cuando hablamos de la primera o la segunda cortinilla es muy evidente cuando trabajamos con obturaciones lentas. O sea, ponemos una velocidad de obturación muy baja, muy lenta. O sea, ponemos igual un segundo, ponemos medio segundo y cosas así. Ahí notaréis muchísimo, y ese es el ejercicio que os pongo, y es que practiquéis con primera o segunda cortinilla con objetos en movimiento. Si yo, por ejemplo, le hago una foto a un coche en movimiento a primera cortinilla, ¿qué es la primera cortinilla? Pues cuando la primera cortinilla está abierta del todo, salta el flash. Eso es sincronización a primera cortinilla. Y a segunda cortinilla es antes de que se empiece a cerrar la segunda, salta el flash. O sea, en un caso salta al principio de la foto, y en otro salta al final de la foto.
¿Y qué efectos? ¿Qué efecto tiene? El que ponen todos los libros y veréis en todos los apuntes, y veréis todo, es el típico coche. Si yo pongo un coche en una carretera de noche, con las luces encendidas, y lo pongo a primera cortinilla y lo veo pasar de izquierda a derecha, y yo disparo, congelaré el coche entrando por el lado derecho, pero seguirá abierto el obturador todo el rato mientras el coche va hacia adelante. ¿Cuál es el efecto en la foto final? Que las luces lo que están haciendo es atravesar el coche hacia atrás. Las luces van en el sentido inverso a la dirección del vehículo. Pero si lo pongo en la segunda cortinilla, no será así. Primero voy a captar todas las luces y luego voy a congelar el vehículo. También los veré dentro, pero es diferente. Es donde predomina la luz. ¿Qué es lo que quiero congelar? ¿El movimiento final o el movimiento inicial? Sí, esto cuesta, pero bueno, si lo escucháis varias veces... Primera cortinilla es que yo quiero congelar de entrada y luego captar luz ambiente. Sí. Y en segunda cortinilla es, quiero captar luz ambiente y luego congelar. Ya está. Que sería para velocidades lentas la que más deberíamos utilizar. Nada, depende de la intención. Depende de la intención a nivel creativo, básicamente. Sí. Por ejemplo, si estáis en una discoteca y congeláis a primera cortinilla y ponéis a alguien delante y las luces están de fondo, me interesa congelar a la persona primero y luego captar la luz ambiente. Vale. La luz ambiente se meterá un poco en la imagen y dará esa sensación de un espacio luminoso. Sí. Y si lo pongo al revés, lo notaré pues diferente, lo veré más transparente o menos transparente el motivo. Pues nada, entonces os decimos, probar los dos sistemas y eso, y ya nos diréis a ver qué tal. Lo ideal es buscar siempre que la dirección del movimiento sea coherente con la sincronización que utilicéis a primera o a segunda, ¿no? Del flash. Si lo que queréis es plasmar un movimiento coherente, muchas veces que viene alguien hacia vosotros, os interesará mucho más ponerlo a segunda cortinilla, porque entonces todo lo que sean movimientos quedarán detrás y no los veremos tanto. Si lo ponéis a primera, congelaréis la persona lejos y cuando se acerca la seguiréis viendo y parece que se hace grande pero difusa y entonces queda raro, queda muy raro. Por eso es interesante esa sincronización, pero es un extra bonus, Esto lo tienen los flashes de Zapata. En estudio hacerlo no tiene mucho sentido porque el destello es muchísimo más rápido y además sincronizar hay que engañar a la cámara para que lo haga, porque eso se hace con flashes conectados a la cámara. Claro. Muy bien, Pera, pues nada, dejaremos aquí el capítulo de hoy. Capítulo también denso, o sea que cualquier pregunta, aclaración o todo lo que queráis, ya sabéis que nos podéis eso nos pasa. Llegar... Intentar explicar qué es esto de la luz. Es complicado, hacerlo corto. Esto miro y digo, ostras, vaya nos papel. Ha costado. Sí. Muy bien, pues nada. En el siguiente ya seguiremos con Flash, pero ya empezamos en modificadores de luz, No, empezamos Flash Studio. Vale, el siguiente será Flash Studio. Bueno, entraremos en las lecciones que yo creo que más os pueden interesar y eso para el tema por lo menos. Sí, porque cuando hablamos de Flash Studio mucha gente dice, uy, pero esto es solo para trabajar dentro de un estudio. No, no es verdad. Cuando hablemos de Flash Studio, y ya matizaré eso, os daréis cuenta de que hablamos de unidades de Flash profesionales, unidades de Flash serias. Trabaje en estudio, trabaje en una localización, siguen siendo las mismas unidades. Muy bien, Pera, pues nada, que sepáis que nos podéis encontrar como siempre en nuestra web, en studiolightroom.es y en plataformas como iVoox y iTunes y bueno, nos despedimos, pues como siempre, no sin antes pediros una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVoox. Así que nada, hasta el próximo programa, Pera. Hasta el próximo. Hasta luego.